Prepárate para experimentar un frío inminente en el aire, porque hoy nos embarcamos en un fascinante viaje a los reinos helados de la Antártida. Prepárate mientras desentrañamos las enigmáticas maravillas que nos acechan, dejándonos atónitos y sumidos en la contemplación. ¿Qué secretos se esconden dentro del colosal vacío que atraviesa la densa capa de hielo? ¿Y qué formas de vida peculiares han evolucionado en las frías profundidades debajo de este continente helado? Bienvenidos a lo nunca contado. Permanece con nosotros hasta el final y las respuestas serán reveladas. Número 20. Agujero colosal. En el año 1970, imágenes de satélite sacaron a la luz un enorme agujero en la capa de hielo del Mar de Lázaro. Sin embargo, esta colosal brecha volvió a cerrarse misteriosamente con la llegada del horario de verano en 198, dejando la verdadera causa de este inesperado fenómeno envuelta en un velo de misterio durante varias décadas. No fue hasta 2017 que el destino intervino y la enorme capa de hielo se abrió una vez más, ofreciendo a los científicos una oportunidad de oro para desentrañar el enigma. Aprovecharon la oportunidad para analizar meticulosamente el vacío de aproximadamente 9.500 kilómetros cuadrados, utilizando imágenes de satélite y mediciones especiales. Los hallazgos del equipo de investigación internacional sugieren que estos agujeros de hielo temporales, conocidos como polinia, son el resultado de tormentas árticas. Estos feroces huracanes impulsan con fuerza las masas de hielo hacia adelante, creando un espectáculo natural aterrador. Sin embargo, estos agujeros de hielo también aportan valiosos beneficios a los habitantes locales, ya que abren nuevos cotos de caza. Desafortunadamente, la sagrada capa de hielo también tiene consecuencias potencialmente nefastas para el clima global. Estos enormes agujeros no solo perturban las corrientes oceánicas, sino que también afectan el intercambio de energía entre el mar y la atmósfera. Lamentablemente, se prevé que tales acontecimientos se produzcan con mayor frecuencia en el futuro. En particular, un clima más cálido favorece el desarrollo de huracanes, que a su vez crean zonas desnudas cada vez más grandes en el hielo. Número 19. La sangre cae. Ubicada cerca de la estación McMurdo en la Antártida, existe una pequeña cascada que posee una apariencia notablemente inquietante y distintiva que ha despertado nuestro interés colectivo durante años. Conocida como Blood Falls, esta inquietante maravilla natural parece estar compuesta de sangre humana debido a su vívido e intenso color rojo. Durante muchos años, los investigadores se abstuvieron de acercarse a las caídas de sangre, ya que creían que eran un presagio de desgracia y mala suerte. Sin embargo, los recientes avances en tecnología y técnicas de imagen han permitido a los científicos desvelar los misteriosos orígenes de este peculiar fenómeno. Al capturar imágenes debajo del glaciar, el equipo de investigación logró desentrañar el enigma que rodea a las caídas de sangre. Lo que descubrieron fue una compleja red de ríos subglaciales y un lago subglacial, todos rebosantes de salmuera, rica en contenido de hierro. Es esta alta concentración de hierro la que imparte el tinte rojizo a las cataratas, creando la ilusión de una cascada de sangre humana. Hacen falta millones de años para que el agua salada llegue finalmente a las cascadas, mientras navega a través de intrincadas fisuras y canales escondidos en las heladas profundidades del glaciar. Quizás aún más sorprendente sea la revelación de que este ecosistema único alberga una próspera comunidad de microbios que han logrado sobrevivir durante más de 2 millones de años en este entorno extremo e implacable. La existencia de estos microorganismos resistentes sirve como testimonio de la tenacidad de la vida misma, demostrando que puede persistir incluso en los lugares más duros e inhóspitos. En esencia, Blood Falls es un testimonio de las maravillas y misterios que encierra el mundo natural. Número 18. Huevo gigante. Los huevos son buenas fuentes de proteínas y otras grasas que pueden mejorar la salud de su corazón. De hecho, algunos médicos recomendarían comer un huevo al día, pero ¿qué harías si te toparas con un huevo gigante? Eso sí, no estamos hablando del huevo de gallina habitual, más bien nos referimos a un huevo de tamaño gigante. En 2, un grupo de investigadores tropezó con un objeto desconcertante en el terreno helado de la Antártida. Sorprendentemente, resultó ser un huevo enorme de una época antigua. Este huevo fosilizado parecía una pelota de fútbol desinflada o un sólido congelado en piedra. Este magnífico espécimen fue depositado una vez por una colosal criatura acuática prehistórica.
Científicos de la Universidad de Texas se embarcaron en un análisis microscópico para desentrañar la verdadera naturaleza de este misterioso objeto. Para conseguirlo, estudiaron meticulosamente los cuerpos de 260 reptiles, comparando sus tamaños con los huevos que producían. A través de este análisis comparativo, se aventuraron a hacer conjeturas fundamentadas sobre la criatura responsable de poner el huevo encontrado en la Antártida. Su investigación les llevó a creer que la madre de este huevo era un enorme reptil acuático, de aproximadamente 23 pies de largo. Además, descubrieron que el fósil tenía un caparazón blando, lo que indica que no pertenecía a un dinosaurio, sino a una criatura más parecida a una tortuga. Si bien inicialmente todos estuvieron de acuerdo en que lo más probable era que se tratara de un fósil, no fue hasta hace poco que pudieron confirmar su identidad con absoluta certeza. Una posibilidad intrigante es que el huevo haya sido puesto por un mosasaurio, un hallazgo sorprendente que cautivaría a la comunidad científica. Los mosasaurios se encontraban entre los monstruos más formidables y peligrosos que prosperaron en los océanos durante el período Cretácico superior, superando incluso a los megalodones en su ferocidad. Estos antiguos depredadores, con tamaños que oscilaban entre 3 y la friolera de 56 pies, rondaban los mares hace entre 82 y millones de años. Si realmente este huevo fue puesto por un mosasaurio, sería el primer descubrimiento de este tipo. Además, sin duda alentaría a más paleontólogos a explorar la extensión helada de la Antártida, lo que podría conducir a una afluencia de descubrimientos notables en este continente helado. Número 17. Barco congelado. ¿Qué dirías del descubrimiento de un barco perdido desde hace más de un siglo? El HMS Terror, un buque de exploración liderado por el estimado explorador polar británico Sir John Franklin, fue descubierto encerrado en las heladas profundidades de la plataforma de hielo antártica. Este barco histórico, que fue abandonado en 1848 debido al fracaso de su desafortunada misión de completar el traicionero Paso del Noroeste, ha captado la atención tanto de investigadores como de historiadores. Sorprendentemente, a pesar de las numerosas misiones de rescate enviadas por el gobierno británico durante los 10 años siguientes a la expedición condenada al fracaso, no se encontró ningún rastro del barco ni de su tripulación hasta el año 2017. Se especula que el barco se había desplazado naturalmente junto con el desplazando hielo polar a través de la vasta extensión del continente helado, evadiendo la detección durante más de un siglo. Sin duda, el hielo de la Antártida tiene algo más que barcos que revelar. Número 16. Fósiles antiguos. ¿Crees que alguna vez existieron dragones en nuestro hermoso planeta? Aunque esto puede ser objeto de debate, el hecho de que los dinosaurios alguna vez vagaron por nuestro planeta es posiblemente evidente. A través de investigaciones científicas, se reveló que los dinosaurios en realidad habitaron la región de la Antártida a partir de la década de 1980. En este continente helado, se han desenterrado numerosos fósiles que pesan casi 1 tonelada en total. Estos fósiles, que datan de hace más de 71 millones de años, pertenecen principalmente a criaturas aviares y marinas prehistóricas, incluidos los dinosaurios y el plesiosaurio. Esta nueva información sugiere que los dinosaurios vagaron por la masa terrestre hace entre 70 y 200 millones de años. Esta hipótesis fue apoyada por científicos que argumentaron que el clima durante esa época era significativamente más cálido que el actual. Además, cabe señalar que la Antártida estaba situada en una ubicación diferente durante esa época, específicamente en la parte suroeste del Océano Pacífico, contrastando con su posición actual tal como la conocemos. Número 15. Cráneos alargados. En 2014, se hizo un descubrimiento impactante en la Antártida. Se descubrieron 3 cráneos alargados, los primeros restos humanos encontrados en este continente helado. Lo que hizo que este hallazgo fuera verdaderamente notable fue que estos cráneos tenían un sorprendente parecido con cráneos alargados, descubiertos previamente en Egipto, Perú y otras partes del mundo. La peculiar forma de estos cráneos fue el resultado de prácticas inusuales llevadas a cabo por civilizaciones antiguas que empleaban diversos métodos para alargar los cráneos desde una edad temprana. Esta asombrosa revelación plantea la posibilidad de alguna forma de contacto o conexión entre las civilizaciones africana, sudamericana y antártica. Aunque hoy en día apenas vemos casos de cráneos alargados en nuestro mundo, era una práctica popular en la civilización antigua. Número 14. Pirámides de hielo.
En 2016, las cautivadoras imágenes de 3 misteriosas pirámides de hielo en la Antártida captaron la atención mundial gracias a Google Earth. Estas imágenes mostraban las pirámides en una alineación sorprendentemente similar al famoso trío de pirámides de Giza, Egipto. Esto llevó a algunos investigadores a proponer la existencia de una civilización antigua que hasta entonces había permanecido desconocida para la ciencia, sugiriendo que habían construido sus propias pirámides en la Antártida. Algunos incluso especularon que estas estructuras heladas eran restos de la legendaria civilización perdida de la Atlántida, mientras que otros creían que los extraterrestres eran los responsables de su creación. Otra teoría sugería que una colonia rebelde de egipcios se había asentado en la Antártida antes de su formación de hielo. Alternativamente, algunas teorías proponen que estas pirámides fueron creadas artificialmente por humanos antiguos hace decenas de miles de años, cuando la Antártida aún no estaba cubierta de hielo. Sin embargo, las investigaciones científicas contradicen esta idea, ya que la Antártida lleva aproximadamente 34 millones de años congelada. Si realmente existió una civilización que construyó estas pirámides, habría existido mucho antes del surgimiento de los humanos modernos. Sin embargo, los científicos tradicionales rechazan estas afirmaciones y afirman que las pirámides de hielo no son más que formaciones geológicas naturales ordinarias. Una explicación plausible propuesta por los científicos es que estas pirámides son ataques conocidos, que son picos de montañas que sobresalen de glaciares o campos de hielo. Comparan estos accidentes geográficos con los icebergs, con solo una pequeña porción visible sobre el hielo, mientras que la mayoría permanece oculta debajo de él. Por lo tanto, mientras los misterios que rodean a estas pirámides antárticas continúan cautivando nuestra imaginación, la evidencia y el consenso científico sugieren que son formaciones naturales, moldeadas por procesos geológicos más que por el trabajo de seres inteligentes. Número 13. Meteorito antiguo. Descubierto en diciembre de 1984, durante una expedición de caza de meteoritos en la Antártida, el meteorito ALH 84001 es una roca que se originó en el espacio exterior y llegó a la Tierra. El descubrimiento fue realizado por un equipo de Estados Unidos. En el momento de su descubrimiento, el meteorito ALH 84001 pesaba aproximadamente 193 kilogramos y tenía una forma distintiva que se asemejaba a una patata grande. Mide alrededor de 6 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de alto. La superficie del meteorito estaba parcialmente cubierta con vidrio negro conocido como corteza de fusión, una característica común que se encuentra en todos los meteoritos cuando atraviesan la atmósfera terrestre. Durante la entrada, los miembros de la expedición se emocionaron al descubrir que el interior del meteorito ALH 84001 aparecía de color verde. Este descubrimiento aumentó su entusiasmo y curiosidad sobre los orígenes y la composición de la roca. Es interesante observar que se ha encontrado una cantidad significativa de meteoritos en la Antártida, ya que el fondo blanco hace que sea relativamente más fácil detectar una roca oscura. Sin embargo, el movimiento del hielo en la Antártida también puede actuar como una cinta transportadora, provocando que se acumulen bolsas concentradas de basura espacial en determinadas zonas. El meteorito ALH 84001 tiene una característica única. Contiene una minúscula mota de polvo de estrellas que es anterior a la formación de nuestro sistema solar. Este antiguo grano, que mide solo 125 milésimas de pulgada, posee forma de croissant. Los investigadores creen que analizar esta pequeña mota de polvo estelar podría proporcionar información valiosa sobre los orígenes y la evolución de nuestro sistema solar. Número 12. Antiguos incendios forestales. Los incendios forestales son muy destructivos porque pueden quemar y destruir cualquier cosa que se cruce en su camino en la Antártida. Los científicos descubrieron feroces incendios forestales mediante el descubrimiento de restos de carbón. Cuando los antiguos incendios consumieron los bosques, dejaron tras de sí una fina capa de carbón. Con el tiempo, esta capa quedó enterrada en sedimentos, que finalmente se congelaron en hielo. Ahora, con la ayuda de investigadores, se ha extraído cuidadosamente esta evidencia, lo que arroja luz sobre
sobre la prevalencia de incendios forestales durante la era de los dinosaurios. Este descubrimiento no solo muestra el poder destructivo de antiguos incendios forestales, sino que también destaca la resiliencia de la vida frente a eventos tan catastróficos. Incluso en los confines helados de la Antártida, donde uno menos lo esperaría, las llamas de la destrucción alguna vez rugieron, dejando tras de sí un recordatorio carbonizado del tumultuoso pasado de nuestro planeta. Puede parecer sorprendente que un continente tan helado como la Antártida sea susceptible a frecuentes incendios. Sin embargo, en aquella época la Antártida poseía diversas fuentes de ignición. La caída de bolas de fuego de meteoritos, rayos y actividad volcánica se encontraban entre los desencadenantes que podrían encender la abundante vegetación y hundir en llamas millones de acres de árboles. En aquel entonces, no era raro que estos eventos de calor extremo devastaran los bosques, obligando a los dinosaurios y otros habitantes a huir para salvar sus vidas. Número 11. Un mundo escondido bajo el hielo de la Antártida. Los investigadores hicieron un descubrimiento innovador que se topó con un ecosistema previamente desconocido escondido dentro de un río subterráneo, escondido debajo de la extensión helada de la plataforma de hielo Larson. Para explorar este misterio, se empleó un enorme taladro de agua caliente que permitió a los científicos penetrar profundamente debajo de la fachada helada del hielo. Sorprendentemente, este hábitat oculto fue revelado en una cámara colosal, situada aproximadamente a 500 metros debajo de la superficie del hielo. La revelación de esta estructura subterránea fue un hecho fortuito, tan fortuito como que llamó la atención de los investigadores mediante la observación de un surco anómalo en una imagen de satélite de la capa de hielo. Sin embargo, el equipo albergaba pocas esperanzas de encontrar algo dentro de este reino subterráneo cuando comenzaron su investigación perforando. Para su inmenso asombro y deleite, los investigadores fueron recibidos por una vista asombrosa. Una multitud de diminutos crustáceos, científicamente denominados anfípodos, ocupan este santuario escondido. El descubrimiento de estas diminutas criaturas provocó una respuesta exuberante por parte del equipo, haciéndolos saltar de alegría y entusiasmo. Número 10. Whisky de 100 años. Imagínese ser un amante del whisky y toparse con whisky de alta calidad en una aventura en la naturaleza. Los arqueólogos tropezaron con un descubrimiento sorprendente en la Antártida: 2 cajas de whisky escocés de primera calidad que llevaban más de un siglo escondidas en el hielo. Sin embargo, en lugar de retirar el tesoro inmediatamente, fueron cautelosos y vacilantes, temiendo que pudiera ocurrir algún daño. Así, esperaron pacientemente durante varios años hasta que finalmente estuvieron equipados con las herramientas necesarias para extraer las cajas de forma segura. Solo entonces recuperaron cuidadosamente las cajas, asegurándose de que no sufrieran daños su precioso contenido. El whisky había soportado la temperatura extremadamente fría de -4 grados Fahrenheit. Por ello, le permitieron pasar por un proceso de descongelación gradual que duró casi 2 semanas. Este proceso elevó gradualmente la temperatura a 32 grados Fahrenheit, más agradables. Sorprendentemente, a pesar de su encarcelamiento de un siglo, 10 botellas de whisky emergieron ilesas de la trampa helada, un testimonio de su notable conservación. Número 9. Cabañas de expedición abandonadas. Hay numerosas ruinas abandonadas esparcidas por la Antártida, un hecho que muchos suelen pasar por alto porque creen que la Antártida es solo hielo y nada más. Sin embargo, la primera estructura jamás construida en este continente helado se estableció en 1899 en Quebatar. Era un edificio de madera que sirvió como cabaña inicial en la región, construido por el equipo de expedición de Carson Borcherding. A pesar de su sencillez, esta cabaña demostró ser notablemente estable, lo que la convirtió en la estructura artificial pionera en la Antártida. Para haber sobrevivido durante tanto tiempo, la cabaña tenía que poseer una fuerza inmensa para soportar los duros y brutales elementos que prevalecían en la Antártida. Sorprendentemente, muchas de estas cabañas abandonadas todavía contienen restos de equipos antiguos de principios del siglo XX que los valientes exploradores no pudieron transportar de regreso a casa. Estos artefactos preservados sirven como cautivadoras cápsulas del tiempo, esperando ansiosamente ser descubiertas por futuros exploradores e historiadores. Tras la construcción de otra cabaña en Cabo Adair, comenzó a surgir una gran cantidad de estructuras abandonadas, particularmente en la península antártica, el extremo noroeste del continente. La región está adornada con cabañas en Hope Bay, que se erigieron aproximadamente
165. Además, en el lado sur de la Antártida, debajo de las montañas transantárticas, se pueden encontrar aún más estructuras desiertas. En el Cabo Royce, por ejemplo, se encuentra la cabaña construida por Ernest Shackleton y su tripulación durante su estancia en la Antártida. Se pueden encontrar muchas otras estructuras abandonadas en todo el continente. Sin embargo, es importante señalar que el interior de la Antártida permanece desprovisto de estructuras, ya que las huellas dejadas por estas expediciones se encuentran principalmente a lo largo de la costa. Número 8. ADN de 1.000.000 de años. Desenterrado durante una recolección rutinaria de muestras de sedimentos del fondo marino en el Mar de Escocia, los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado cuando tropezaron con ADN perteneciente a microorganismos antiguos que se habían conservado durante aproximadamente 1.000.000 de años en las profundidades del fondo marino. A profundidades que alcanzan la asombrosa cifra de 584 pies, los científicos desenterraron un tesoro de material genético antiguo. Este notable descubrimiento permitió a los investigadores retroceder en el tiempo y revelar información genética que se remonta a un período que abarca desde hace aproximadamente 1.000.000 de años hasta hace unos 540.000 años. Los científicos no están seguros de a qué especie pertenecen las muestras de ADN más antiguas, pero se cree que las muestras más recientes pueden atribuirse a un grupo de fitoplancton llamado diatomeas. Estas diatomeas tienen una larga historia que se remonta a una época de calentamiento global extenso, y su estudio podría arrojar luz sobre las posibles reacciones de los ecosistemas marinos de la Antártida al cambio climático inducido por las actividades humanas. Número 7. 760 millones de nidos de dracos. Un grupo de científicos que se encontraban a bordo de un barco diseñado específicamente para romper el hielo en la Antártida quedaron absolutamente asombrados cuando vieron una inmensa colección formada por 60 millones de nidos de peces de hielo esparcidos por todo el fondo del humedal. Los nidos fueron descubiertos inesperadamente durante la exploración del fondo marino a través de una transmisión de video en vivo desde un barco científico que se había propuesto principalmente investigar el comportamiento de las ballenas. Sorprendentemente, los nidos estaban colocados a una distancia de apenas 10 pulgadas, extendiéndose a lo largo de una vasta extensión de aproximadamente 93 millas cuadradas. Como si salvaguardaran a sus preciosas crías, un pez adulto vigilante residía encima de cada nido con un recuento promedio de la asombrosa cifra de 1.700 huevos en su interior. Además, la extensión del área estaba sembrada de restos de peces de hielo, lo que indica que esta extensa población de peces de hielo desempeña un papel fundamental en el ecosistema circundante, presumiblemente sirviendo como fuente de sustento para las focas helúmedas. Número 6. Valles secos. ¿Lo creerías si te dijéramos que hay una parte de la Antártida que se parece más a tierra seca? Aunque la mayor parte del continente antártico está cubierto por un manto de nieve, hay zonas específicas dentro de él que se han ganado la reputación de ser los lugares más secos de la Tierra. Una de esas regiones se conoce como los valles secos, donde las lluvias han estado ausentes durante un periodo de casi 2 millones de años. De hecho, no hay absolutamente ninguna precipitación en esta área, que se extiende a lo largo de una vasta extensión de 4.800 regiones desoladas sin agua, hielo o nieve, aunque técnicamente tiene algunas pequeñas fuentes de agua. Sorprendentemente, estas fuentes de agua no han experimentado ningún aumento o disminución significativa en los niveles de agua durante más de 2 millones de años. La semejanza en el terreno y el medio ambiente entre los valles secos y la superficie de Marte ha brindado una oportunidad única para que la NASA realice experimentos. Ha servido como campo de pruebas perfecto para evaluar la alta pendiente de las naves espaciales Viking. Sin embargo, este esfuerzo científico palidece en comparación con el hecho sorprendente de que las colinas heladas dentro de esta región no han tenido agua durante un asombroso periodo de 14 millones de años. Eso, amigo mío, es una absoluta locura. A lo largo de los años y a lo largo de incontables siglos, nuestro hermoso planeta ha experimentado cambios conmovedores que alterarían para siempre el curso del futuro. Algunos de estos cambios incluyeron la transformación de una selva tropical que alguna vez fue próspera en la ahora conocida como Antártida helada. Sin embargo, nunca supimos que aún se desarrollarían muchas más cosas en las heladas profundidades de la Antártida.
En los últimos tiempos, lo que descubrieron en la Antártida conmocionó al mundo entero. Las revelaciones hechas en la Antártida causaron conmoción en todo el mundo, dejando asombrados tanto a los científicos como al público en general. Ubicado en un rincón remoto del mundo, este continente vasto y en su mayor parte inexplorado, ha servido como caldo de cultivo para innumerables avances científicos innovadores que han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Vale la pena enfatizar que la Antártida, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo un foco de exploración, investigación y descubrimiento de nuevos conocimientos. Cada día que pasa, siguen surgiendo nuevas revelaciones en los ámbitos de la geología, la ciencia climática, la biología y la astrofísica, ampliando los límites de la comprensión humana y remodelando nuestra percepción de esta masa de tierra extraordinaria y aislada. Número 5. Lago enorme bajo el hielo. Los investigadores hicieron un descubrimiento innovador al encontrar un enorme lago escondido debajo de la inmensa capa de hielo de la Antártida Oriental. Esta notable masa de agua, llamada Lake Snow Eagle, abarca una superficie de 143 millas cuadradas y se encuentra dentro de un profundo cañón que se hunde una milla debajo de la superficie helada. El equipo de científicos responsables de este descubrimiento dedicó 3 años a realizar estudios aéreos a través de la extensa capa de hielo, utilizando tecnología de radar avanzada y sensores especializados capaces de detectar incluso los cambios más pequeños en el campo gravitacional de la Tierra. No se puede subestimar la importancia de este hallazgo, ya que los expertos especulan que el lago Snow Eagle puede albergar sedimentos fluviales que se remontan a unos notables 34 millones de años, anteriores a la formación de la propia capa de hielo que ahora lo oculta. Al profundizar en este sedimento antiguo, los investigadores esperan descubrir información valiosa sobre el estado prehistórico de la Antártida y vislumbrar cómo era el continente antes de su transformación helada. Número 4. Fósiles de bosques antiguos. Hace más de un siglo, durante la expedición de Robert Falcon Scott a la Antártida, se hizo un descubrimiento notable en el glaciar Beardmore. Se encontraron fósiles de plantas antiguas, ubicadas poco menos de 500 polos. Edward Wilson, el científico jefe de la expedición, registró cuidadosamente estos hallazgos en su diario. Observó que las hojas más grandes se parecían a las que se encuentran en las playas, tanto en forma como en venación. El descubrimiento de los fósiles en el glaciar Beardmore durante la expedición de Robert Falcon Scott fue inicialmente descartado como una mera identificación errónea. Sin embargo, los avances científicos modernos han confirmado la existencia de antiguos bosques polares en la península antártica y en la región de la plataforma de hielo de Ross. Estos hallazgos han arrojado luz sobre la resistencia de estas plantas y su capacidad para prosperar en condiciones adversas. El equipo de investigadores quedó desconcertado al intentar desentrañar el misterio de por qué estos bosques acabaron desapareciendo, así como las características únicas que permitieron a estos árboles adaptarse y sobrevivir. Desafortunadamente, durante ese tiempo, estos importantes hallazgos fueron descartados por científicos que creían que eran identificaciones erróneas. Como resultado, su verdadera importancia permaneció ignorada durante más de un siglo. Si uno visitara hoy la península antártica o la región de la plataforma de hielo de Ross, descubriría que desde entonces muchos avances científicos han demostrado la existencia de antiguos bosques prósperos en estas áreas. Los recientes descubrimientos de intrincados fósiles de estos bosques han proporcionado información valiosa sobre cómo florecieron estas plantas y cómo pudieron haber sido los bosques de las regiones polares a medida que se expandieron hacia el norte. Es fascinante considerar que estos bosques polares alguna vez prosperaron en una latitud donde las plantas no pueden crecer. Hoy en día, los investigadores especulan que las especies que habitaban estos bosques debieron haber sido increíblemente resistentes para poder sobrevivir en condiciones tan extremas. A pesar de estos notables hallazgos, el equipo de investigadores enfrentaría el desafío de comprender por qué estos bosques antiguos finalmente se extinguieron. En el mundo actual, no hay nada comparable a las resistentes especies que alguna vez poblaron estas regiones polares. El equipo está particularmente intrigado por el hecho de que estos árboles poseen la capacidad de controlar sus ciclos de crecimiento, casi como encender y apagar un interruptor de luz. Número 3. Lugar del accidente OVNI.
¿Alguna vez te has preguntado qué hay enterrado en lo profundo del corazón de la Antártida? En la vasta extensión de la Antártida se encuentra otro lugar del accidente que ha generado controversia y encendido la curiosidad de la comunidad de detectives en línea. Estos restos en particular, conocidos como Pegasus, poseen un aura de misterio que supera los típicos incidentes de accidentes. Sin embargo, hay otro descubrimiento que ha captado la atención de varios investigadores incansables: una peculiar embarcación triangular, aparentemente enterrada bajo una delicada capa de nieve. Esta inconfundible forma triangular sugiere una posible nave espacial, pero su verdadera naturaleza sigue siendo difícil de alcanzar. Si bien los escépticos pueden descartarlo como una simple roca, la ausencia de otras rocas cercanas plantea dudas sobre esta suposición. De hecho, el área circundante de la supuesta nave está desprovista de cualquier cosa, excepto el blanco prístino de la nieve y el hielo que intensifican la intriga. Al enigma se suma un sendero que conduce hacia este enigmático objeto. Este rastro, que se asemeja a una marca de derrape dejada por un objeto que chocó con fuerza contra el suelo y se deslizó a través de la nieve polvo, profundiza aún más el misterio. Desafortunadamente, este rastro de evidencia es todo lo que tenemos actualmente, lo que nos deja con innumerables preguntas y respuestas limitadas. Solo el tiempo revelará la verdad, mientras esperamos con impaciencia nuevos acontecimientos. No se sabe si este objeto permanecerá intacto en el abrazo helado de la Antártida, o si ya ha sido recuperado clandestinamente, lo que nos deja preguntándonos quién pudo haber tomado posesión de este enigmático artefacto. Por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar pacientemente y continuar nuestra búsqueda de respuestas. Número 1. Plesiosaurio. Por último, en esta lista, vamos a hablar sobre el descubrimiento de una criatura de una era perdida hace mucho tiempo. Durante la era de los dinosaurios, había un reptil marino conocido como el Asmosauridae, que era realmente notable. Era una criatura enorme, que medía una mandíbula de 36 pies de largo desde el hocico hasta la cola. Para ponerlo en perspectiva, esta criatura era tan larga como un poste telefónico moderno. A juzgar por su enorme tamaño, este colosal reptil debió necesitar abundante comida para sobrevivir. Se puede suponer con seguridad que numerosas criaturas marinas habitaban la misma zona que esta magnífica bestia. El hecho de que siguiera prosperando y existiendo durante la última parte del período Cretácico es una prueba significativa de que el mundo acuático estaba floreciendo. Sin embargo, esta prosperidad se vio abruptamente detenida por el repentino evento de extinción masiva. Este sorprendente descubrimiento confirmó que se trata del Elasmosauridae más grande jamás registrado. Este reptil marino de 4 volteados que vivió durante la era de los dinosaurios fue realmente impresionante. Su tamaño colosal ha solidificado su estatus como el Elasmosaurus más grande conocido. El parecido con el monstruo del lago Ness y la evidencia de su supervivencia hasta finales del Cretácico arrojan luz sobre el próspero mundo acuático de la época. Sea cierto o no, las similitudes son asombrosas. Es fascinante pensar que una criatura así existió durante esta era prehistórica. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.